In 1921, una joven mujer nativa de Alaska subió a un barco rumbo a una de las islas más peligrosas del Ártico, no por fama ni por exploración, sino para ganar dinero y salvar a su hijo enfermo. Le prometieron seguridad, apoyo y una estancia corta. Nada de eso se cumplió. Abandonada en la isla Wrangell mientras los planes se derrumbaban y las personas desaparecían, se vio obligada a sobrevivir al frío brutal, al hambre, al miedo y al aislamiento completamente sola. Ada Blackjack nació en 1898 en Spruce Creek, un pequeño asentamiento cerca de Solomon, en la península de Seward, Alaska. Era una mujer INEP, parte de un pueblo indígena que había vivido en armonía con el duro paisaje ártico durante generaciones. El Ártico no era un mero fondo escénico para ellos, era una fuerza dominante, un dictador implacable que imponía sus reglas con vientos que azotaban la piel, nieve que borraba los senderos y un frío que castigaba cualquier error. Un peligro común en esas tierras, donde la conservación de alimentos era un arte precario. Su madre, abrumada por la pérdida y la pobreza, decidió enviar a Ada y a su hermana Rita a Nome, una ciudad minera en auge, para que fueran criadas por misioneros metodistas. Era un intento desesperado de cambiar un tipo de penuria por otra oportunidad, quizás mejor. En la misión de Nome, Ada aprendió el inglés, a leer y escribir, y las tareas domésticas que la harían útil en un mundo dominado por los blancos. Cocinar, limpiar, lavar ropa, habilidades prácticas que le permitirían sobrevivir en la sociedad colonial. Sin embargo, lo que no aprendió fueron las destrezas ancestrales de su pueblo, aquellas que mantenían a la gente viva en la tundra. Cazar, colocar trampas, construir refugios, leer las señales del hielo. Los misioneros, con su enfoque en la civilización, ignoraron o desestimaron esas tradiciones indígenas. Pero hubo una habilidad que Ada dominó y que resultaría crucial a la costura. En el Ártico, una costura no es un adorno, es supervivencia. Ada se convirtió en una experta en transformar pieles en ropa que retenía el calor y resistía la humedad, confeccionando botas y parcas que podían salvar una vida del congelamiento. A los 16 años, Ada se casó con Jack Blackjack, un cazador y conductor de trineos de perros. El matrimonio fue un infierno. Jack la golpeaba, la dejaba pasar hambre y finalmente la abandonó. De sus 3 hijos, 2 murieron en la infancia, víctimas de las duras condiciones y las enfermedades que azotaban a las comunidades nativas. El único que sobrevivió, Bennett, sufría de tuberculosis, una enfermedad lenta y cruel que apretaba su pecho año tras año, robándole la fuerza. Tras el abandono de Jack, Ada caminó decenas de millas de regreso a Nome, cargando a Bennett cuando sus piernas flaqueaban. En Nome, se las arregló como pudo, limpiando casas, cosiendo para mineros, haciendo cualquier trabajo que le permitiera subsistir. Pero la tuberculosis de Bennett requería cuidados médicos que ella no podía costear. Con el corazón roto, lo colocó en el hogar para niños Jesse Lee, el mismo mundo regido por la iglesia que la había criado a ella. Se prometió que sería temporal, que encontraría la forma de sacarlo de allí. En 1921, con el hambre acechando y su hijo aún esperando, Ada oyó hablar de una expedición ártica que buscaba una costurera. El pago era de $50 al mes, una suma inimaginable para ella en Nome. No se unió por aventura, se unió porque necesitaba comprar un futuro para Bennett. La expedición era idea de Vilhjalmur Stephenson, un explorador nacido en Manitoba, con un don para el encanto y el hábito de llamar al lejano norte el Ártico amistoso, como si un lugar de oscuridad de meses y frío asesino pudiera suavizarse con un eslogan. Stephenson quería la isla Wrangell, remota, deshabitada y políticamente ambigua, para reclamarla en nombre de Canadá y el Imperio Británico. Hablaba de la isla como un futuro puesto avanzado, una base aérea para vuelos polares, una estación de radio y clima, un terreno de caza, una inversión. Su ambición dependía de algo simple, en colocar gente allí el tiempo suficiente para plantar una bandera y llamarlo prueba. Stephenson reclutó a 4 jóvenes hombres. Alan Crawford, de 20 años, de Toronto, serviría como líder oficial porque era súbdito británico. Fred Maurer, de 28 años, de Ohio, había estado en el norte antes y llevaba el hambre complicada de alguien atraído, de vuelta, a un lugar que casi lo mató. Milton Gall, de 19 años, de Texas, era alegre, magnético, ansioso por probarse a sí mismo. Lord Knight, de 28 años,
de Oregón. Había pasado años aprendiendo habilidades árticas y había sobrevivido a una dieta solo de carne y frío brutal antes. Era confiado de una manera que podía ser útil o fatal. Nada de eso importaba mucho a Ada al principio. Ella no pensaba en banderas ni reclamos imperiales. Pensaba en el pecho delgado de Bennett, subiendo y bajando. Pensaba en los $50 al mes que podían comprar medicina. Pensaba en un futuro que no terminara en el orfanato. Aún así, Ada dudó. Era tímida y llevaba un miedo que rayaba en el pánico los animales salvajes, especialmente los osos polares. La isla Wrangel era conocida en las charlas del norte como un lugar de osos. Había leyendas y hechos, y en la mente de Ada, ambos se entrelazaban. Le dijeron que otras familias nativas se unirían a la expedición, que no sería la única mujer, que tendría voces familiares a su alrededor. Esa promesa importaba. Ada tenía razones para desconfiar de los hombres. Había vivido las consecuencias de estar atrapada con uno. El pensamiento de 4 extraños y una isla remota no era una preocupación pequeña. Llegó el día de partir, y las familias prometidas no aparecieron. Los locales que entendían el hielo y la estación habían visto los suministros escasos de la expedición y el tiempo tardío, y no quisieron formar parte. En el muelle, Ada estuvo sola. Por un momento, intentó retirarse. Luego, los hombres le aseguraron que reclutarían familias en Siberia en el camino. La necesidad de Ada, y quizás su fe en las reasurancias de otros, la impulsaron adelante. También había buscado consejo, y la advertencia que recibió fue sombría. Sí, navegaría, pero habría muerte y peligro por delante, cuchillos y fuego. Ada fue de todos modos. Hay un tipo de coraje que no se siente como valentía en el momento. Se siente como necesidad. El 9 de septiembre de 1921, un velero llevó a Ada y a los 4 hombres, fuera de Nome, hacia la isla Wrangel. También llevaron un gatito, uno de 3, a bordo del barco al inicio del viaje, dado a la expedición como mascota. Lo nombraron Vikan. El gato era un consuelo absurdo en un paisaje que pronto se sentiría como el fin del mundo. Pero las pequeñas cosas vivas tienen una forma de anclar a las personas. La ruta incluía una parada en East Cape, en Siberia, donde los hombres esperaban asegurar un umiak, un bote tradicional de piel esencial para cazar focas y morsas, y contratar ayuda inuit. Fallaron en ambos. El bote que necesitaban era demasiado caro. La gente que necesitaban no vino. Compraron un dory de madera pesado en su lugar, un pobre sustituto para un bote de piel, y continuaron con optimismo parcheado sobre una lista creciente de problemas. Tormentas azotaron el barco en el cruce. El viento no fue cortés. Arrancó equipo, empapó ropa, castigó manos. En algún punto, un bote que habían logrado obtener fue arrastrado por el viento, dejándolos con aún menos de lo planeado. Cuando la isla Wrangel finalmente surgió de la niebla ártica, parecía menos una oportunidad que un veredicto. Desembarcaron a mediados de septiembre, izaron una bandera, reclamando la isla para Gran Bretaña. Ada vio el barco que los trajo alejarse, y sintió algo en su pecho aflojarse y apretarse al mismo tiempo. Parte de ella quería correr tras él. Parte de ella entendía que ya había cruzado una línea que no podía deshacer. Los hombres se volvieron al trabajo de construir un campamento. Ada se apartó para ocultar sus lágrimas. La isla Wrangel no ofrecía árboles, pero ofrecía madera flotante, suficiente para construir, suficiente para quemar. La expedición montó tiendas y comenzó a construir una casa de invierno contra una ladera, un marco de troncos, paredes que luego se reforzarían con bloques de nieve, un techo aislado con césped. Una estufa de leña sería su corazón. Dentro, montaron tiendas dentro de la estructura para calor extra. El espacio para dormir de Ada duplicaba como cocina. El espacio de los hombres era más grande. Los límites importaban incluso allí. Al principio, la expedición se sintió casi normal. Allan desempacó instrumentos científicos y libros, decidido a documentar la geología y la vida silvestre de la isla. Los hombres hicieron caminatas y registraron lo que vieron en trampas para zorros. Cazaron cuando pudieron, aunque su habilidad con armas de fuego era irregular. Ada trabajó constantemente, cocinando, limpiando, remendando, cosiendo nuevas prendas de pieles, raspando cueros, manteniendo el campamento funcional. En las noches, hubo momentos de ligereza. Las malas bromas de Allan, los poemas inventados de Lorna cantando himnas, Milton tecleando en una máquina de escribir, Vic, entretejida entre sus piernas, robando calor. Pero el aislamiento crea su propio clima. En semanas, la nostalgia de Ada se profundizó en algo más pesado,
Lloraba a menudo, a veces incontrolablemente. Pensaba en Bennett hasta que el pensamiento dolía. Se volvió ansiosa y a veces errática. Los hombres jóvenes inquietos, no entrenados en compasión, no entendían su dolor, la molestaban, desconfiaban de ella. Cuando se negó a remendar un par de botas, Lorne la ató a un mástil hasta que accedió. El acto no fue disciplina, fue humillación, una demostración de poder. Le dijo a Ada exactamente dónde estaba en su jerarquía privada. El miedo de Ada a los osos polares no ayudó. Los osos aparecían regularmente, a veces lo suficientemente cerca para que el límite entre campamento y desierto desapareciera. Una noche sola, mientras los hombres estaban fuera, Ada oyó pasos pesados fuera de la tienda, olfateando, resoplando, respirando, los sonidos íntimos de un depredador decidiendo si eres comida. Ada se quedó inmóvil en la oscuridad. El fuego se apagó, el frío la empapó. Esperó el regreso de los hombres como un ahogado espera aire. Cuando Milton llegó, disparó al oso. Encontró a Ada acurrucada en terror, su rostro rígido por el agotamiento. A medida que el invierno apretaba su agarre, las reservas de la expedición se agotaban más rápido de lo planeado. Los hombres habían llegado con suministros limitados, confiados en que podrían suplementar con caza. A veces lo hacían, a veces no. El frío los obligaba adentro por largos periodos. El viento aullaba contra su refugio, con la rabia constante de algo vivo. La oscuridad se asentó sobre la isla por meses, y la mente humana, nunca diseñada para la noche eterna, comenzó a deshilacharse. Luego vino la primera traición del mundo exterior. El barco de alivio no llegó en 1922. Stephenson había asegurado un velero, el Teddy Bear, para traer suministros y refuerzos, cartes, di caza, comida fresca, la prueba ordinaria de que la gente aún existía más allá del horizonte. El barco intentó llegar a la isla Wrangel y falló, retrocedido por condiciones brutales de hielo. De vuelta en la isla, Ada y los hombres vigilaban el horizonte día tras día, buscando cualquier signo de vela o humo. A mediados de septiembre, sabían que no habría barco. El conocimiento aterrizó como un golpe físico. Sus provisiones de 6 meses se habían ido. Tendrían que vivir enteramente de lo que pudieran matar. El invierno de 1922 a 1923 no fue meramente frío, fue sustractivo. Quitó comodidades, primero un café, tabaco, patatas y luego quitó fuerza. Signos de escorbuto comenzaron a aparecer. El escorbuto no es romántico. Es una enfermedad que desmantela el cuerpo lentamente y cruelmente. Encías se hinchan y ablandan. Los hombres movieron el campamento para encontrar nueva madera flotante, nuevo combustible. Miraban mapas y calculaban distancias. La idea que comenzó como contingencia se convirtió en su único plan. Cruzarían el hielo marino a Siberia, luego viajarían cientos de millas para alcanzar una estación inalámbrica y convocar rescate. La distancia era enorme, el hielo inestable en sus perros. Pocos, sin embargo, el hambre tiene una forma de hacer planes imposibles, sentir razonables. En enero de 1923, Lowe intentaron. El trineo estaba sobrecargado, los perros se debilitaron, lucharon, crestas de presión se elevaban como muros de hielo roto, crestas demasiado empinadas para arrastrar. El frío castigaba dedos y caras. Ian congeló sus yemas. Después de 2 semanas de miseria y poco progreso, los hombres regresaron al campamento, derrotados y desanimados. Un segundo plan se formó, más frío que el clima. 3 hombres irían, y 2 se quedarían atrás. Lord Knight estaba demasiado enfermo para viajar. El escorbuto lo había tomado duro. Ada, aún aterrorizada por el hielo y los osos, aún careciendo del entrenamiento tradicional de caza que nunca le habían dado, se quedó con él a él. La decisión fue práctica para los hombres que la tomaron. Fue devastadora para la mujer, que no tuvo voto. El 29 de enero de 1923, Ian Crawford, Fred Mauder y Milton Gay partieron con el trineo y los perros. Ada los vio irse, hasta que la distancia blanca tragó sus cuerpos. Prometieron que volverían rápidamente con ayuda. Ada se aferró a esa promesa porque la alternativa era un abismo. El día después de que se fueron, el viento se levantó feroz, lo suficiente para partir hielo y borrar huellas. Ada y Lorne racionaron su pan restante, 6 piezas pequeñas al día, duras y secas, y esperaron que aves y focas regresaran con la primavera. Tenían trampas, pero trampas no es magia. Es paciencia,
más suerte. Su supervivencia dependía de la carne. Su supervivencia dependía cada vez más de Ada. La condición de Lorne empeoró. Se desmayó mientras cortaba madera. Ada lo encontró inerte en la nieve y lo arrastró de vuelta al refugio, pensando al principio que podría ya estar muerto. No lo estaba, pero ahora estaba asustado de una manera que no se había permitido antes. Consultó una enciclopedia por síntomas de escorbuto y confirmó lo que ya sabía. Sus dientes se aflojaron, sus encías se volvieron esponjosas. Manchas oscuras aparecieron en su cuerpo. Dolor ardía por la noche, hasta que el sueño se volvió imposible. El libro sugería jugo de limón y verduras. El libro podría haber sugerido vuelo. Lo hizo mientras sabía que osos polares podían aparecer sin aviso. Al principio, Carit solo un cuchillo de nieve, una hoja delgada que ofrecía más consuelo que defensa real. El hambre la empujó hacia afuera. Lorne, debilitado e irritable, la criticaba constantemente. La llamaba perezosa, estúpida, irreflexiva. Palabras lanzadas como piedras a alguien ya luchando por mantenerse en pie. Ada respondían caían en silencios largos. A veces Lorne la acusaba de matarlo de hambre. La respuesta de Ada era simple. Ella también pasaba hambre. Hubo periodos cuando Ada se enfermó demasiado para trampear, su cuerpo fallando por hambre y estrés. En esas semanas, la línea entre sobrevivir y morir se estrechaba al ancho de un aliento. Ada comenzó a escribir en su propio diario, y en una entrada imaginó su muerte, y que debería hacerse por Bennett, como decirle, que recibir. Lo escribió como los pobres escriben testamentos, no como documentos legales, sino como oraciones contra ser olvidado. Y luego, algo cambió. No fue un momento dramático, único. Fue un endurecimiento gradual, un cambio de pánico a procedimiento. Ada comenzó a aprender la isla, como los hombres habían intentado aprenderla, por repetición, prestando atención, aceptando que nadie más lo haría por ella. Trampeó más efectivamente. Aprendió a matar lo que atrapaba rápidamente. Comenzó a practicar con un rifle, montando blancos, forzando sus manos a dejar de temblar. Un día, disparó a un ave en el aire y la derribó limpiamente. El acto fue pequeño contra la escala del Ártico, pero enorme dentro de ella. Significaba que ya no esperaba ser rescatada por la competencia de otros. La primavera regresó como una promesa vieja cumplida a regañadientes. Aves volvieron a huevos, aparecieron en nidos. La luz se alargó. La isla, que había sentido muerta bajo oscuridad, se agitó de nuevo. Ada recolectó lo que pudo. Anne se hizo vigilante. Construyó una plataforma sobre el campamento para escanear por osos y barcos. Trabajó en construir un bote de madera y pieles, porque un bote significaba acceso a focas y morsas y la grasa densa que podía llevar a una persona a través de otro invierno. En un intento, el bote se perdió en el viento. Una lección cruel en cuán rápido el Ártico puede borrar tu labor. Ada comenzó de nuevo. Aprendió del fracaso. No tenía el lujo de renunciar. Lorne no se recuperó. Para junio, estaba vaciado por escorbuto y hambre. Incluso entonces, aún la criticaban como desollaba cueros, como hacía cosas mal. Ada finalmente le dijo que haría las cosas a su manera. El cambio no era meramente sobre técnica, era sobre autoridad. Ada, que había sido tratada como una herramienta, reclamó el derecho a liderar. Si iba a vivir, viviría por su propio juicio. Lorne Knight murió a finales de junio de 1923, después de meses de declive. Ada registró la fecha porque los hechos eran lo que quedaba, cuando todo lo demás era despojado. No pudo arrastrar su cuerpo lejos, así que construyó una barrera alrededor de él, para mantener alejados a los animales. Era una tumba cruda, pero era lo que podía manejar. La isla estaba llena de bocas hambrientas. Ahora Ada estaba sola con Vic el gato, el último testigo pequeño de 2 años de errores y resistencia. Los hombres que habían partido en enero nunca regresaron. Ada vigilaba el horizonte de todos modos, porque la esperanza es terca, incluso cuando se vuelve dolorosa. Cazaba, recolectaba huevos. Mató su primera foca, almacenaba lo que podía. Seguía trabajando porque la alternativa era un segundo invierno sola, y no sabía si su fuerza se estiraría tan lejos. En agosto, la niebla rodó pesada de nuevo. Ada se movía por sus rutinas con la eficiencia entumecida de alguien que había sobrevivido demasiado tiempo para desperdiciar movimiento. Luego oyó el rumor distante, al principio fácil de confundir con Morsis. Subió a su mirador y levantó sus binoculares a un mundo gris que se negaba a revelar nada. El sonido regresó más cerca, más constante. La niebla se adelgazó lo suficiente para revelar un mástil,
un barco. Ada corrió a la playa, como si sus piernas no fueran suyas. Salpicó en el oleaje, lista para nadar si tenía que. Esperaba ver a Alan, Fred y Milton bajar de la cubierta, sonriendo, apologéticos, vivos. En cambio, un extraño se acercó, Harold Noyes, enviado al norte para recuperar lo que quedaba de la empresa de Stephenson. Ada preguntó dónde estaban los hombres. Noyes no tenía respuesta. Había esperado encontrarlos a todos. Encontró a Ada delgada, sucia, vestida en pieles, su rostro marcado por frío y trabajo. Cuando entendió que era la última viva, su fuerza finalmente rompió la cáscara que había construido alrededor. Colapsó en la orilla y lloró. Antes de partir, el grupo de Noyes enterró a Lauren Knight propiamente. Ada reunió lo que quedaba de su vida en ese campamento. Herramientas, ropa, la prueba andrajosa de que había perdurado. Tomó una última mirada a la isla Wrangell mientras el barco se alejaba. Más tarde, la llamaría una isla de muerte y desastre. Cualesquiera sueños que Stephenson hubiera vendido a gente en habitaciones cálidas, la isla había respondido con su propia verdad. De vuelta en Nome y más al sur, la supervivencia de Ada se convirtió en una historia que la gente quería usar. Periódicos la elogiaron como una náufraga femenina, una Robinson Crusoe del norte. Admiraron su devoción, como si sus meses cuidando a un hombre moribundo fueran una virtud pintoresca en lugar de labor brutal, bajo amenaza de inanición. Luego vino el giro más feo, acusaciones de que había dejado morir de hambre a Lord Knight. La carga fue alimentada por fragmentos de quejas y páginas faltantes, y la facilidad con la que una mujer indígena pobre podía ser culpada por la muerte de un hombre blanco. Ada se defendió en silencio y con firmeza. La acusación eventualmente se retiró, pero la sospecha tiene una forma de linger en las grietas de una vida. Ada no volvió a casa rica. No le pagaron todo lo prometido. Otros se beneficiaron más de la historia que ella, pero había sobrevivido, y la supervivencia no era el fin de su meta, era el medio. Usó el dinero que pudo para reunirse con Bennett y buscar mejor cuidado para él. Por un tiempo vivieron en Seattle, persiguiendo tratamiento y estabilidad como la gente persigue cualquier posibilidad tenue de alivio. Más tarde, Ada tuvo otro hijo, Billy. Se casó de nuevo. Su vida continuó llena de trabajo y lucha y complicaciones humanas ordinarias, como si 2 años en la isla Wrangell fueran simplemente otra cicatriz que Kerid. Bennett creció hasta la adultez, aunque la enfermedad nunca dejó de acecharlo verdaderamente. Cuando murió décadas después de la expedición, golpeó a Ada con la finalidad pesada de un duelo que había esperado mucho tiempo para aterrizar. Ella misma vivió hasta la vejez y regresó a Alaska. Murió en 1983, a los 85 años, lejos de la playa azotada por el viento donde una vez corrió hacia un barco en la niebla. Después de su muerte, aquellos que la amaban lucharon contra el borrador silencioso que tan a menudo sigue a mujeres como Ada, mujeres que no encajan en el molde heroico preferido por los libros de historia. La legislatura de Alaska emitió un reconocimiento de su coraje, llamándolo un pequeño token para una mujer cuya valentía había pasado desapercibida por años. Una placa se montó en su tumba, simple y directa, nombrando lo que había sido cuando todo lo demás fue quitado a la heroína de la expedición a la isla Wrangell de 1921 a 1923. Si se despoja su historia a sus huesos, es fácil hacerla sonar como un triunfo simple, una mujer superando a 4 hombres en el Ártico. Pero esa versión pierde lo que realmente pasó. Ada no fue enviada al norte porque alguien creyera que se convertiría en leyenda. Fue enviada porque su costura podía mantener vivos a otros y porque su propia pobreza le dejó poco espacio para rechazar. Llegó sin el entrenamiento de caza que sus ancestros habrían considerado esencial, carrying un miedo a los animales que dominaban la isla. Fue burlada, maltratada, humillada. Vio a hombres tomar malas decisiones con confianza. Vio a ayuda prometida fallar en aparecer. Vio al escorbuto desmantelar un cuerpo fuerte. Vio a 3 hombres vanishing en hielo marino y nunca regresar. Y luego hizo lo que el Ártico fuerza en la gente cuando los ha despojado de toda otra opción. Se adaptó, aprendió a cazar porque el hambre no era negociable. Aprendió a disparar porque el miedo no te alimenta. Aprendió a trabajar a través de la enfermedad porque nadie más haría el trabajo. Aprendió a seguir después de la muerte porque parar era lo mismo que morir. Sobrevivió no por algún coraje cinematográfico limpio, sino por persistencia relentless, agotadora, el tipo que raramente parece heroico desde adentro. Cuando a Ada le preguntaron después que la mantuvo viva,
habló de su hijo. Tenía que vivir por él. No era una línea para drama, era la verdad más práctica que conocía. En el Ártico, el amor puede ser una herramienta tan real como un rifle o una línea de trampas. Puede mantener tus manos moviéndose cuando tu mente te dice que te acuestes. Puede hacerte levantarte una vez más en un mundo perfectamente contento con verte caer. La isla Wrangel tomó casi todo de Ada Blackjack. No tomó su voluntad. Para contextualizar esta historia, es importante entender el fondo histórico de las expediciones árticas en esa era. A principios del siglo XX, el Ártico era un front de ambición imperial y científica. Exploradores como Stephenson veían el Polo Norte no como un desierto helado, sino como un recurso sin explotar. Stephenson, quien había liderado expediciones previas, promovía la idea de que el Ártico era amistoso si uno se adaptaba a una dieta de carne y grasa, ignorando a menudo los riesgos reales. La isla W. Wrangel descubierta en 1849 por el capitán británico Henry Kellett había sido reclamada por Rusia, pero su remotitud la hacía un premio tentador para otros. La Expedition de 1921 fue parte de un esfuerzo mayor para establecer soberanía, pero también reflejaba la arrogancia de los exploradores blancos que subestimaban el conocimiento indígena. Ada, como muchas mujeres indígenas, fue reclutada no por sus habilidades de supervivencia, sino por su rol doméstico. Sin embargo, su resiliencia provenía de su herencia Iñupiaq, aunque modificada por la asimilación misionera. Su historia destaca las desigualdades de género y raciales en la exploración. Mientras los hombres eran celebrados por su aventura, Ada fue vista inicialmente como una sirvienta y solo después como una heroína a regañadientes. Expandiendo en los detalles diarios, imaginemos las rutinas en la isla. Despertar en la oscuridad perpetua del invierno ártico, con el viento aullando como un espíritu enojado. Ada se levantaba primero, encendiendo la estufa con madera flotante y escasa, cocinando lo que quedaba de provisiones ante débil, pan duro, quizás un poco de carne seca. Los hombres salían a cazar o explorar, pero a menudo regresaban con las manos vacías, frustrados por el hielo traicionero y la escasez de presa. Ada remendaba ropa, raspaba pieles de zorros atrapados, asegurándose de que cada costura fuera impermeable. El olor a humo y pieles crudas llenaba el refugio, un recordatorio constante de su aislamiento. Los osos polares eran una amenaza constante. Estos gigantes blancos, adaptados perfectamente al Ártico, merodeaban el campamento atraídos por el olor de comida. Ada, con su miedo profundo, aprendió a reconocer sus huellas en la nieve, a escuchar sus resoplidos en la noche. Una vez, un oso irrumpió en el campamento, y los hombres lo ahuyentaron con disparos. Ada se escondió, temblando, pero esa experiencia la endureció. Vic, el gato, se convirtió en su compañero constante, un pequeño bulto de pelaje que ronroneaba en su regazo, ofreciendo calor y compañía en las noches solitarias. Vic cazaba ratones y compartía la escasa comida, un recordatorio de vida en medio de la desolación. Durante su tiempo sola, Ada construyó no solo herramientas físicas, sino fortaleza mental. Leyó la Biblia, cantó himnos aprendidos en la misión, y escribió en su diario pensamientos sobre Bennett, cómo lo imaginaba creciendo fuerte, cómo le enviaría regalos si sobrevivía. Estas prácticas espirituales y emocionales fueron cruciales para su cordura. Después del rescate, la vida de Ada no fue fácil. Enfrentó pobreza, tuberculosis propia y la pérdida temporal de sus hijos en orfanatos. Sin embargo, su legado perdura. En 1983, al morir, dejó un testimonio de resiliencia indígena. Hoy, su historia inspira a generaciones, recordándonos que la verdadera heroísmo surge de la necesidad y la adaptación, no de la gloria planificada. Si esta historia te conmovió, te desafió o te hizo repensar lo que los humanos son capaces bajo presión, por favor toma un momento para dar like al video. Realmente ayuda al canal a llegar a más personas. Y si quieres más historias verdaderas de supervivencia, exploración y la delgada línea entre fracaso y triunfo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.